Los niños, ¿verdad? No, porque no está lleno. Son los niños. Los niños pueden pasar, sigan a la pastora Patti, va a estar cuidando a los niños, junto con las otras hermanas servidoras, ¿verdad? Sí, y hoy no vamos a tener clase de jóvenes porque nuestro hijo Jonathan anda en un campamento. Les pido que estén orando por Jonathan. Anda en un campamento, regresa hoy, salió desde el día jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy regresa, anduvo por Michigan, aprendiendo más, buscando de Dios. Iba a tener un campamento sobre apologética. Imagínense, le están enseñando a defender su fe delante de otras religiones y sectas, ¿verdad? Así que oremos por nuestros líderes de jóvenes, que Dios siga haciendo su obra en él, y que pronto también podamos tener nuestro campamento, nosotros también de jóvenes, ¿ok? Las damas van a tener ya pronto su campamento, así que también pronto ya vamos a tener también para nosotros los varones, así que anótese, si usted no ha dado su contribución para su campamento, hoy es el día y hay hojas de registración, usted puede darlo el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Hoy sean todos bienvenidos, hoy domingo ya 1 de mayo, mire cómo pasa el tiempo rápido, ¿verdad que sí? Ya estamos ahí anhelando, ¿verdad? Que salgan las flores y todo, ¿verdad? Ya estas lluvias de mayo traen, estamos viendo ya los árboles cómo empiezan a florecer, ¿verdad? Cómo empieza a brotar todo otra vez, las flores tan lindas, nuestro buen Dios, que creó las flores y de todos colores, hermanos, ¿sí? Para todos gustos, ¿verdad? Todos gustos, ¿verdad? Vemos ahí los lirios que salen cada año, ¿verdad? El Señor nos recuerda, ¿verdad? Sus maravillas, sus misericordias que son nuevas cada mañana, amén. Así que damos gracias a Dios. ¿Por qué no recibimos también con un fuerte aplauso a nuestros amigos y hermanos que se están conectando por las redes sociales? Sean todos bienvenidos. Somos los pastores Mario y Patti Torres, desde aquí de la bella ciudad de Rockford. Que Dios te bendiga, gracias por estar ahí con nosotros también. ¿Ok? Así que, ¿trajeron su Biblia? ¿Sí? Ok, vamos a estudiar hoy el capítulo número 21, ya que estamos terminando este precioso Evangelio de San Juan. El título del tema de hoy se llama Un desayuno con Jesús. Mira qué precioso, ¿verdad? Vamos a estar estudiando el capítulo 21, verso 1 al 14. Voy a estar leyendo la bendita y preciosa palabra de Dios, la versión Nueva Traducción Viviente. Usted puede acompañar, si no tiene Biblia, ahí tenemos suficientes, puede agarrar una, ¿verdad? Así que dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, el Dídimo, dice otras versiones, ¿verdad? Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros que quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados, la arrastraron hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. 200 codos, dice por ahí otras versiones, ¿verdad? Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Y 2 puntos, era pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto.
Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Muy bien, hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos ser renovados, restaurados. Levanta nuestras fuerzas al que está caído, Señor, y trae libertad, trae gozo a aquel que la necesita, Señor, en su corazón. Transforma nuestras vidas, que salgamos de aquí renovados, Señor, con nuevas fuerzas de compartir este precioso mensaje, Señor, a aquellos que lo necesitan. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, así que quisiera yo preguntarte, ¿cuál es tu desayuno favorito? Yo sé que ya es la hora del almuerzo, ¿verdad? Tenemos hambre, ¿verdad? ¿Y cuál es el desayuno típico de tu país, verdad? Bueno, yo soy de Guatemala, y allá acostumbramos a desayunar unos huevitos, ¿verdad? Ya sea revueltos, estrellados, con frijoles volteados, ¿verdad? Así, fritos en aceite, con cremita, ¿verdad? Y una taza de café, ¿verdad? De aquellos de barro, ¿verdad? Si es que lo hay. Pero qué rico es el café con un panito, ¿verdad? En las mañanas, qué sabroso, ¿verdad? No sé en México, pero yo he escuchado que por ahí los chilaquiles también, ¿verdad? Esa salsita picosita. Qué bien que hay un desayuno en las mañanas, ¿verdad? Para darnos energía, ¿verdad? Y quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes cuando alguien más te prepara tu desayuno preferido, ¿verdad? En las mañanas, ¿verdad? ¿No es cierto que la comida se saborea mejor, verdad? Cuando alguien la prepara. La persona que lo hace no le siente tanto el sabor como aquel que le sirvan, ¿verdad? Entonces, si son nacidos aquí y todo, pues dirán, no, pues yo quiero el desayuno continental, dice, ¿verdad? Pancakes, ¿verdad? Todo lo que comen aquí, ¿verdad? Desayuno, su hash brown y toda la cosa. Pero es interesante el día de hoy. Vamos a ver, el tema se llama un desayuno con Jesús, porque vamos a estudiar en el pasaje que vamos a ver hoy. Vamos a ver 3 puntos importantes. Vamos a entrar directo aquí a ver cuáles eran los puntos importantes. Vamos a entrar aquí. Dice, punto número 1. Podemos ver aquí el retroceso espiritual de los discípulos, verso 1 al 3. Estos puntos los tienes ahí en tu boletín. Si no tienes uno, levanta la mano, ahí nuestros servidores te van a dejar uno. Pues ahí hay lápices para que vayas haciendo tus anotaciones. Y punto número 2, la pesca milagrosa, verso 4, 8 al 11. Y número 3, el desayuno con el Señor, verso 9, 10, 12 al 14. Amén. Así, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron con nosotros la semana pasada? ¿Ok? Estuvimos estudiando, terminando el capítulo 19, ¿verdad? Verso 26 al 31, ¿sí? Así que vimos la semana pasada cómo los discípulos tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. Y esto trajo a los discípulos un cambio, ¿verdad? En su mente, en su corazón. Estaban ahí con la puerta, dice Juan, bien atrancada, ¿verdad? Bien segura, asegurada. Porque tenían miedo de los judíos, ¿verdad? Porque ya habían matado a Jesús, ¿verdad? Y tenían prohibido ellos hablar en nombre de Jesús. Y había un discípulo, 8 días antes había aparecido Jesús, y ahora... y Tomás no estaba ahí, el que vemos ahí en la fotografía, no había estado presente en esa primera ocasión que Jesús se le había aparecido a los 11 discípulos, a los 10, mejor dicho. Pero en esta ocasión sí, ahí estaba Tomás, ¿verdad? Y Tomás necesitaba ser restaurado, ¿verdad? En su fe. Tomás se encontraba aturdido, confundido, escéptico, ¿verdad? No había creído al testimonio que muchos de los discípulos que habían visto a Jesús resucitado habían ido a contar, entre ellos 2 que iban camino a Emaús. También estaba María Magdalena, que le había aparecido Jesús, fue una de las primeras que se les apareció en el sepulcro, ¿verdad? A las mujeres, y a Pedro también, pero Tomás había dicho,
no me basta solo con escuchar lo que me han dicho acerca de Jesús resucitado. Yo necesito verlo. Y no solo ver las señales de los clavos en las manos de Jesús y en su costado, sino también necesito tocarlo, meter mi dedo en las señales de sus manos, de los clavos, y meter mi mano en su costado. Si no veo y si no toco al Señor, ¿qué dijo Tomás? No creeré, ¿verdad? Así que Tomás necesitaba crecer en su fe. Así que Jesús se presenta 8 días después de que Tomás dijo eso, y se presenta en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Jesús les trajo paz, les trajo alegría, les trajo seguridad, les mostró sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Y estando entonces ellos convencidos ahora de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que todo lo que Jesús dijo es verdad. Así que la resurrección de Jesús es la mayor señal de todas. Jesús había caminado sobre el mar, había multiplicado los panes y los peces, había sanado a un cojo que llevaba 38 años paralítico ahí, en el estanque de Betesda, había resucitado a Lázaro también después de 4 días de muerto, pero la mayor de estas señales fue la resurrección de Jesús. Así que la resurrección transformó la vida de los discípulos, quienes habían estado llenos de temor y de dudas, porque realmente no habían creído a la palabra que el Mesías tenía que padecer y resucitar al 3er día, ¿verdad? Así que ahora ellos estaban convencidos, plenamente convencidos, porque habían visto a Jesús. No solo lo habían visto, lo habían tocado, y el Evangelio de Lucas dice que hasta habían comido un pedazo ahí de pescado, ¿verdad?, que Jesús les pidió para comer. Así que comieron con Jesús y creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Así que el día de hoy vamos a ver que Jesús se les aparece ahora a 7 de los discípulos, ¿sí? Pero ya no están ahí encerrados en ese aposento alto, bravo, con las puertas con tranca, ahí con llave, ¿verdad?, atemorizados, sino ahora se les aparece en otra escena, en la playa, ¿sí?, en el mar de Galilea, en el lago, es un lago de Galilea que está allá al norte, ¿verdad? Jesús ya les había anunciado a las mujeres, les había dicho: ve a anunciar a mis discípulos que Jesús resucitó y va por delante, que vayan a Galilea. Les dijo: ahí me verán. Así que ellos fueron de Jerusalén a Galilea para encontrarse nuevamente con el Señor. Pero hay un suceso muy, muy importante que lo vamos a ver hoy, acerca de la vida de los discípulos y especialmente de Pedro. Los discípulos van nuevamente a tener un encuentro personal con Jesús. Ahora hay un discípulo que necesita también ser restaurado, así como lo fue Tomás, ¿sí? Y ese discípulo es Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro había negado a Jesús, ¿sí? ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3 veces, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, hoy no lo vamos a tocar, nos lo va a tocar nuestro invitado especial dentro de 15 días, finalizando el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a ver hasta el versículo 14, pero del 15 en adelante vamos a ver cómo el Señor confrontó a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro había engañado a Jesús 3 veces, ¿verdad? Le había dicho: no, yo no lo conozco y todo. Y también Pedro necesitaba ser restaurado, porque el Señor, así como comisionó a los discípulos, ¿verdad?, que fueran y predicaran el Evangelio, va a tener que comisionar también a Pedro. Tenía un propósito para la vida de Pedro, ¿verdad?, y para los demás discípulos, que era llevar ese precioso Evangelio alrededor del mundo. Así que nuevamente Jesús se presenta en esta ocasión trayéndoles paz a sus discípulos, ¿verdad?, especialmente a Pedro, que necesitaba ser restaurado después de haber negado a Jesús 3 veces. Su corazón quizás estaba dolido, estaba desanimado, pensando que quizás no merecía ser considerado un discípulo, un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y que era un fracasado, etcétera, etcétera. Así que el día de hoy vamos a ver entonces, como primer punto, el retroceso espiritual de los discípulos, verso 1 al 3. Entonces dice la palabra de Dios así, que más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Verso 2 dice: varios de sus discípulos se encontraban allí, y ahí relata quiénes eran. Eran 7: Simón Pedro,
Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, ¿verdad? Y los otros dos discípulos. No se menciona quiénes era el nombre de los otros dos discípulos. Quizá puede haber sido Felipe, ¿verdad? O Andrés. No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos era que eran 7, ¿verdad? Y en el verso 3 dice que Pedro dijo, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le contestaron los otros discípulos? Vamos también nosotros contigo, le dijeron, ¿verdad? Así que le dijeron ellos a Pedro, y fueron, y dice que entraron en la barca. ¿Y qué sucedió aquella noche? ¿Tuvieron una pesca milagrosa? ¿Tuvieron éxito en su trabajo? No. ¿Qué dice el verso? Que no pescaron nada y habían pescado toda la noche. Este mismo suceso se había suscitado anteriormente, ahí en Juan capítulo 5, había sucedido lo mismo. Al principio de su ministerio, cuando Jesús llama a los discípulos y se les aparece por primera vez, para llamarlos, para que los siguieran, se convirtieran en sus seguidores, había pasado lo mismo, habían estado pescando toda la noche, igualmente no habían pescado nada. Pero vemos aquí en esta ocasión, ¿verdad?, que Simón Pedro había regresado a su anterior oficio, ¿verdad? ¿Cuál era el oficio de Pedro y de Juan y de Andrés, ¿verdad? Y de Jacobo, hijos de Zebedeo? Era pescadores, ¿sí? Ellos antes de seguir a Jesús eran pescadores, tenían su negocio de la pescadería, ¿verdad? Entonces, como primer punto vamos a ver aquí el retroceso espiritual de los discípulos. ¿Por qué retroceso espiritual? Porque no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad?, que a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, algún fracaso, ¿verdad? Quizás habías querido emprender un negocio, ¿verdad? No funcionó por X o Y razón. Quizás te asociaste con alguien que no era la persona equivocada, no te fue en el negocio, perdiste dinero. O quizá tuviste un fracaso en tu área profesional, estabas estudiando alguna carrera, no lograste terminarla, no te graduaste, ahora te lamentas y hubieras dicho, si yo hubiera estudiado, le hubiera hecho caso a mi papá, ¿qué hubiera sido de mi vida?, ¿verdad? Quizá no estuviera trabajando en lo que estoy trabajando, qué sé yo, ¿verdad? O tal vez tuviste algún fracaso en tu vida matrimonial, ¿verdad? Fracasaste en tu primer matrimonio, en tu segundo matrimonio, y te lamentas, ¿verdad?, por ciertos fracasos que has tenido en tu vida. Pues algo similar le pasó aquí a los discípulos y especialmente a Pedro. ¿Por qué razón, digo yo, por qué razón regresó Pedro otra vez a la pesca? Bueno, Pedro había, como dijimos, había negado a Jesús 3 veces. Entonces en su corazón Pedro se sentía así, había defraudado a su maestro, había negado a su Señor, se sentía como que, bueno, ya Jesús murió, ¿qué va a pasar? Ya habían pasado quizá algún tiempo ya, ¿verdad? Y entonces viene ese desánimo, ¿verdad?, a la vida de los discípulos y regresan de nuevo a la pesca, a su anterior oficio. Quizá antes de que Jesús los llamara al ministerio, el oficio de la pesca había sido muy remunerado, muy floreciente, habían tenido éxito, ¿verdad?, tenían un negocio con su papá, ¿verdad?, Zebedeo. Así que quizá dijeron ellos, no, lo del ministerio pues no es para mí, ¿verdad? Como algunos que han empezado en el ministerio y por una u otra razón han fracasado y han dicho, no, pues ya no vuelvo otra vez, ¿verdad?, no quiero confiar otra vez en nadie, ¿verdad? Estos son iguales, estos son unos engañadores, aquí y allá, qué sé yo, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, ¿verdad?, que por experiencias, ¿verdad?, de otros que se dicen amigos en la fe, que te han defraudado, quizás no has querido regresar otra vez, o te ha costado de nuevo levantarte y empezar de nuevo los caminos del Señor. Pues algo así les ha de haber pasado a los discípulos, especialmente a Pedro, regresando de nuevo a la pesca. La pesca es un trabajo muy difícil, porque se pescaba en la noche, es cuando más
los peces suben a flote, ¿verdad? Es cuando más se puede, el mejor momento para pescar es de noche, ¿verdad? Porque de día la sombra aleja a los peces, ¿verdad? Se escabullen. Así que de noche es cuando ellos pescaban y ellos conocían ese lago de Galilea porque ahí habían crecido, eran galileos, ¿verdad? Conocían a la perfección, sabían en qué lugar pescar y todo eso. Pero ¿qué dice el texto bíblico? ¿Habían tenido éxito? No. ¿Habían pescado suficiente para ellos y toda su familia, para su negocio, para vender peces? No. Dice que habían trabajado toda la noche. Quizás estaban desvelados, estaban frustrados, estaban hambrientos, estaban con frío, estaban desesperados. Y yo no sé, pero ¿no es cierto que a veces la frustración se apodera de nosotros, verdad? El desánimo nos lleva a pensar, no, esto no sirve, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? Esto no funciona, qué sé yo. Y en cuanto al significado de fracaso, podemos ver aquí una fotografía, vamos a ver si la puse, vamos a ver por acá. Ahí está, vamos a ver. Mira esta fotografía, ¿qué te parece esta fotografía? No es que esté orando, yo creo que no está orando este jugador ahí. Yo creo más que todo que este jugador está muy decepcionado, ¿verdad que sí? Quizás su equipo perdió el campeonato, ¿verdad? Quizás falló un penal, ¿verdad? ¿Sí? Y se siente desanimado, se siente frustrado. Mira, está escondiendo la cara, ¿verdad? De vergüenza, de frustración. ¿Te ha pasado a ti alguna vez así o no? ¿O tú eres de aquellos que todo les ha ido bien, que nunca han fracasado en la vida? ¿No? Mira, mira, hasta Messi ha fallado penales, ¿verdad que sí? Hasta uno de los mejores jugadores han fallado penales. Pero muchas veces, ¿qué pasa? El fracaso viene a nuestra vida. ¿Sabes cuál es la definición de fracaso? ¿Sí? Viene del verbo fracasar, dice el diccionario. Y este a su vez hace referencia a la frustración, lo que decíamos anteriormente. Y esto como resultado de que cuando se malogra o no se lleva a cabo un proyecto o algo que se había pretendido hacer, es el resultado adverso, dice, de un negocio, por ejemplo. En concreto, se considera que dicho término, fracaso, viene del vocablo italiano fracassare, que puede traducirse como estrellarse o romperse. ¿Sí? Entonces, según los psicólogos, la familia, la escuela y los medios de comunicación deberían enseñar a las personas a asumir sus derrotas y dirigir sus fracasos sin traumas. ¿Sí? Es que en caso contrario, los fracasos entonces vienen a perjudicar la capacidad de reacción y afectan el bienestar personal. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo años atrás, íbamos a poner un negocio con mi esposa, mis hijos estaban pequeñitos, solo tenían Samarito. Entonces íbamos a poner un negocio, ¿verdad? Yo tenía experiencia, íbamos a poner ese negocio, ya habíamos invertido, ya teníamos el local, tenía la experiencia, ya teníamos y yo había trabajado como profesor enseñando, dando clases de manejo. Sí, yo fui maestro, fui profesor, enseñé a muchas personas a sacar su licencia, a manejar, y la mayoría fueron mujeres, que sus esposos no las aguantaron, no les quisieron enseñar y me las mandaban a mí, ay, que el profesor Mario les enseñe, que batalle él con ellas ahí, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿cómo pude yo soportar ese trabajo? No sé, ahora me pongo a pensar, fue Dios realmente dándome paciencia y tranquilo, porque ahorita ya no puedo manejar como manejaba antes, ¿verdad? Ya mis nervios ya no son iguales. Pero ya habíamos empezado el negocio, dije, voy a poner mi propia escuela, vamos a sacar los permisos y todo eso, ¿verdad? Pero al final ya no se pudo dar el negocio, por otra razón no reunimos todos los requisitos que nos pedían, ¿verdad? La secretaría y todo, a pesar de que ya teníamos el local, después lo terminaron rentando a otras personas, ya no se nos fue. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, mi esposa siempre me dice, bueno, pongamos un negocio. Mira, no es bueno trabajar para alguien más, es bueno que empecemos a pensar en algo. Pero ahora yo ya soy más precavido, ya no soy el mismo de antes, ¿verdad? Ya no me lanzo solo así. Ahora le digo yo, no, ahora hay que hacer bien los números para que no nos vuelva a pasar. Pero quedamos con eso, ¿verdad? De que ya tuvimos un fracaso anterior y no queremos que vuelva a suceder otra vez, que se vuelva a repetir, ¿verdad? Pero cuando analizamos, dice que el rechazo social que tenemos las personas al fracaso
eso promueve un mecanismo defensivo a las personas, que las lleva a no reconocer los fallos y las limitaciones personales. El hecho de cometer errores y no responsabilizarse por ellos constituye una incapacidad humana, ¿sí? Entonces quedamos como así, como a la defensiva, ¿verdad? Ya me pasó una vez, ahora voy a ser precaucioso, ya no voy a no quiero cometer los mismos errores, voy a tener más cuidado. Y eso nos limita a poder seguir avanzando. Así que también dicen los psicólogos que hay que tener en cuenta, dicen los especialistas, que consideran al fracaso como un paso ineludible y muy valioso, mire usted, para que podamos nosotros poder avanzar en la vida. Así que los errores en el fracaso, ¿no es cierto?, que nos ayudan al aprendizaje, ¿verdad que sí? Si tuviéramos miedo de fracasar, no haríamos muchas cosas, ¿verdad? Que muchas veces nos atrevemos a hacer, ¿verdad? Así que un ejemplo de esto es Tomás Alva Edison, ¿sí? Tomás Alva Edison, ¿sabes cuántas veces fracasó este hombre? Él fue el que creó el bombillo, la luz, ¿sí? Yo pensaba que había fracasado 1000 veces, no, fueron 10,000 veces la que Tomás Alva Edison fracasó antes de perfeccionar la lámpara eléctrica incandescente, o sea, el bombillo. Ese bombillo que tú ves ahí, ¿sí? No existía antes, ¿sí? Antes, ¿te acuerdan los abuelitos? Ellos cocinaban con leña, no había estufas de gas ni de fuego, eléctricas, y se acostaban, tenían velas, ¿verdad? No tenían luz, no había televisión, nada de eso, porque no se había inventado el bombillo. Así que no te preocupes por fracasar una vez. Eso es más grande, Tomás Alva Edison es el más grande inventor de América. Tomás Alva Edison tenía una extraordinaria percepción positiva de la vida, que le ayudó a mejorar notablemente su capacidad como inventor, ¿sí? ¿Qué dijo él? Una de sus frases favoritas fue: nuestra mayor debilidad radica, dijo Tomás Alva Edison, ¿en qué? En renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más, ¿verdad que sí? Y también dijo: no fracasé, solo descubrí 999 veces maneras de cómo no hacer la bombilla. ¿Ves cómo lo está tratando él? ¿Sí? No fracasé, dice él, ¿va? Hasta la número 10,000 inventó la bombilla. Fueron 999 veces que aprendí de mis errores, aprendí lo que no debo hacer, dijo él, ¿verdad? Aprendí cómo no hacer la bombilla, ¿verdad que sí? Y entonces vemos personas así como él. ¿Qué hubiera pasado si Tomás Alva Edison se hubiera dado por vencido a la primera, segunda, tercera vez, a la 10ª o a las 100 veces? ¿Qué hubiera pasado? No tendríamos hoy electricidad, ¿verdad que sí? ¿Ya? Igual ha pasado con muchos otros inventores, ¿verdad? Como Henry Ford, que inventó el motor, ¿verdad? De gasolina, de 8 cilindros y todo eso. Hoy en día tenemos los vehículos, ¿verdad?, que se mueven ahí, ¿verdad?, con gasolina. Si no anduviéramos todavía a caballo, en burro, en carreta, qué sé yo, o a pie, ¿sí? Pero fue por personas que no se dieron por vencidas, que estuvieron dispuestas a sacrificarse, a quemarse las pestañas, ¿verdad? Y si lo traemos al contorno de la Biblia, ¿qué personas encontramos nosotros en la Biblia, verdad?, que perseveraron, que fueron persistentes, ¿verdad? Vemos aquí el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Sí, Pablo fue una de las personas que fue perseguida por la iglesia, una persona que no se dio por vencido ante los fracasos, ¿verdad? A pueblo que iba, lo apedreaban, o le pegaban con vara, o lo metían en la cárcel. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, no decía: ¿qué tan lujosos son los hoteles aquí? ¿Tendrán aire acondicionado, calefacción? No. Él preguntaba: ¿cómo están las cárceles aquí en Corintios? ¿Cómo está la cárcel aquí en Efesios? ¿Qué tal? ¿Serán muy oscuras? ¿Cómo será la cárcel aquí? Porque ya sabía que de donde iba, ahí iba a caer a la cárcel, ¿verdad? Así que, por lo tanto, dijo Pablo, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, ¿qué dijo Pablo? Nunca nos damos por vencidos, ¿sí? Segunda de Corintios 4:1. Y el verso 8 y 9 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan, dijo Pablo. Mira qué fe la de este hombre. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados,
pero no destruidos. ¿Saben? ¿Cuánto dan gracias a Dios? ¿Por qué damos un aplauso al Señor por personas así, verdad? Personas emprendedoras, personas que no se dan por vencidas, personas que aprenden de sus errores y siguen adelante, hermano. Si tú has fracasado en la vida, no te des por vencido, sigue adelante, ¿sí? Todavía hay muchas cosas por recorrer, mucho camino que agarrar, ¿verdad? Hay un ejemplo también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De Caleb, ¿se acuerdan quién fue? Caleb, ¿verdad? Josué y Caleb fueron unos de los dos que fueron de espías a ver a los gigantes allá, ¿verdad? Cuando los mandaron a ver ahí en la tierra de Canaán. Ellos fueron los únicos dos que regresaron con un reporte positivo, dijeron, sí, hay gigantes, sí es cierto, pero nosotros tenemos al Dios de los ejércitos que nos va a dar la victoria. ¿Qué dijeron los demás? No se puede, ahí hay gigantes, somos como langostas, nos van a aplastar, nos van a destruir. Y esa gente, dice el Señor, llegó su clamor y su desánimo, llegó a los oídos de Dios, del Señor, que dijo a Moisés, estas personas no van a entrar a la tierra prometida. Así fue, murieron ahí en el desierto, 40 años vagando, ahí los enterraron todos. Los que sí entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, ¿verdad? Pero me llama la atención Caleb, que ya tenía 80 años, ya era un viejito, ¿verdad? Ya le dolía aquí y todo eso, ya estaba ahí con... Pero, ¿sabes qué dijo? Dame ese monte, le dijo a Moisés, ese me pertenece, yo lo quiero conquistar. Pero hay gigantes, no importa, dijo Caleb, yo todavía tengo la fuerza. El Señor está conmigo, voy a derribar esos gigantes y los voy a aplastar. Mira, un viejito de 80 años, ¿sí? Y nosotros ahí con 40, 50 años andamos ahí quejando. No se puede, ¿verdad? Que Dios nos dé fuerza, hermanos, ¿verdad? Para creer en el Señor. Amén. Así que si tú estás ya en la tercera edad, todavía se puede, hermano. Sí, sigue adelante. Todavía hay montes que conquistar, gigantes que vencer. Amén. Con la ayuda de Dios todo es posible. Gloria a Dios. Así que vamos a ver entonces ahora como segundo punto, la pesca milagrosa, versículo 4 al 8. Dice así, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. ¿Sí? Les preguntó, amigos, les dijo Jesús, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos, estaban frustrados, ¿verdad? No, contestaron ellos. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y dice la palabra de Dios que no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y verso 7 dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, y se tiró al agua Pedro y se dirigió hacia la orilla. ¿Y qué pasa cuando llegaron a la orilla? Mira, los otros discípulos se quedaron en la barca, dice, arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. 200 codos, dice otra versión, ¿verdad? Así que aquí pasó un milagro sorprendente, hermanos. Aquí vemos cómo Jesús está ahí en la playa, ¿verdad? Y les pregunta, ¿pescaron algo? ¿Verdad? No, dijeron ellos, estaban frustrados, estaban cansados, desvelados. Y no, ya estaba amaneciendo, ya no podían seguir pescando, ¿verdad? Pero pasa algo interesante. ¿Qué les dice Jesús? Echen la red al lado derecho, ¿sí? Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran dicho, no, tú qué sabes, nosotros somos los expertos aquí, nosotros hemos crecido, conocemos este lago como la palma de nuestra mano. ¿Qué nos va a decir esta persona que ni conocemos? Porque ni sabían que era Jesús, ¿verdad? Lo miraron así de lejos, tal vez estaba todavía un poco nublado, no había amanecido muy bien, no sabían quién era. Pero sin embargo, ¿sabes qué pasó? Obedecieron, ¿verdad? Qué importante es eso, hermanos, que obedezcamos la voz de Dios, ¿sí? Que aunque a veces el Señor no comprendamos lo que Él nos manda hacer, actuemos en fe. Sí, y vamos a ver resultados poderosos. En esta ocasión los discípulos obedecieron y vieron cómo sucedió un milagro. Tuvieron una pesca milagrosa. Pescaron una red llena de peces que llevaron hasta la orilla. Y Jesús se les apareció nuevamente, ¿sí? Es el Señor, dijo Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Siempre Juan y Pedro andaban juntos. ¿Se acuerdan cuando fueron a la tumba? Cuando llegó María Magdalena, ¿verdad? Lo vimos anteriormente en el capítulo 19. Cuando Jesús resucitó, ¿sí?
María Magdalena llegó con la voz diciendo, el Señor ha resucitado. Dice la Escritura que salieron corriendo. Primero iba Juan, salió volado, ¿verdad? Como decimos en Guatemala. Y llegó primero a la tumba y detrás iba Pedro, ¿verdad? Pero Juan no entró a la tumba, se quedó agachado viendo para adentro. Pero Pedro sí, de una vez, ¿verdad? Se entró de una vez a la tumba y fue a ver los lienzos. Y entonces entró Juan. Siempre vemos a Pedro y a Juan juntos. A Juan siempre creyendo en fe antes que Pedro, pero a Pedro lo vemos actuando primero que Juan, ¿sí? Siempre moviéndose en acción a Pedro. Pedro era el que primero actuaba y después pensaba, ¿verdad? Era como quien dice de carácter extrovertido, ¿verdad? Entonces aquí en esta ocasión Juan le dice a Pedro y a los demás discípulos, fue el primero en creer, ¿verdad? Porque recordaba quizá la anterior vez que había sucedido lo mismo, ¿verdad? Que estaban frustrados y no habían pescado nada. Es el Señor, les dice, y Pedro se lanza. Lo que me llama la atención es que él se puso la túnica. ¿Cómo pudo nadar Pedro con la túnica? Si ese era un vestido así largo, ¿verdad? ¿Y cómo va a poder nadar con vestido, ¿verdad? Lo más lógico hubiera sido que él se tirara, ¿verdad? Y hasta después se hubiera puesto su túnica, ¿verdad? Pero no. Él primero se vistió, se la ciñó con un cincho, ¿verdad? Y un cinto y se tiró. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú te presentas ante Dios, él sabía que era el Señor, no dudó y no se iba a presentar desnudo delante de Dios. Aparte que no era costumbre, ¿verdad? En el pueblo de Israel andar desnudo. Entonces se iba nada más y nada menos a presentarse delante de Dios. ¿Cómo te presentas tú delante de Dios? ¿Sí? Como si tú vas a una corte, por ejemplo aquí, ¿verdad? Los que hemos ido a corte, ¿alguno ha ido a corte o solo yo? ¿Alguna vez te han parado, te han dado un ticket por speed? Bueno, a mí sí. Pero yo me recuerdo cuando hemos ido a corte, ¿verdad? Han sido algunas veces. Dicen, si usted, por favor, le dice a uno, no use celular. Si el celular, apáguelo. De una vez le digo, si le suena, se lo vamos a quitar. Otra cosa, si lleva sombrero o gorra, quítesela por favor, porque va a entrar el juez. Y otra cosa, cuando entra el juez se pone de pie, dicen, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué hace la gente? Con reverencia, con respeto, entra el juez y todos se paran, ¿verdad? Ok, cuidadito de aquel que no se pare, ¿verdad? Cuidadito de aquel que le suena el teléfono porque ya no se lo devuelve, ¿verdad? Y tiene que hablar con respeto, mucho cuidado también se lo dicen a uno. Y lo que dice el juez, sí, señor, culpable, sí, más te vale que, ¿verdad? Que confieses, ¿verdad? Cuando eres culpable, porque si te niegas te va a salir más caro. Así que Pedro estaba nada más y nada menos que iba al encuentro con el Señor, ¿verdad? Y tenía que ir presentable, tenía que estar, ¿verdad? Vestido, ¿sí? Y se dirigió hacia la orilla. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, pasó algo interesante. Dice el versículo el 8, ¿verdad? Vamos a el 11, que habla acerca de la pesca milagrosa. Dice, los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Entonces, la red es otro milagro, hermanos. No se rompió la red, ¿sí? De esa cantidad de peces. Y entonces dice que cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. ¿Y cuál era el menú de ese día, de la mañana? Pescado a la brasa y pan, ¿sí? Vemos nuevamente aquí que Jesús ya tenía preparada la comida para los discípulos. ¿Cuál era la comida? Pescado a la brasa y pan. ¿Qué es sabroso, verdad? Si hubiera sido mexicano nuestro Señor, quizá hubiera preparado ahí unos chilaquiles, ¿verdad? Una salsita así con molcajete, ¿verdad? Bien delicioso. Si hubiera tenido ahí, ¿verdad? Si hubiera sido chapín, unos frijolitos negros, ¿verdad? Ahí bien sabrosos. Pero no, allá en la cultura judía se acostumbraba a desayunar pescado y pan. Qué raro, ¿verdad? Aquí no sé si tú acostumbres a desayunar pescado, pero no creo. Pero dice aquí que Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Quizá Jesús quería que ellos vieran el milagro, ¿verdad? Realmente de la pesca. Jesús quería confrontar a los discípulos, diciéndoles, como quien dice, ¿se dan cuenta que separados de mí nada pueden hacer? Como dijo Jesús en Juan capítulo 15, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que necesitan de mi presencia para tener éxito en la vida? ¿Sí? Si tú tienes un negocio, no dejes afuera a Jesús de tu negocio. Siempre ora, siempre honra a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas a Dios.
Dios te va a bendecir en tu negocio si tú lo pones primero, ¿sí? En tu trabajo, ¿sí? Siempre que vayas a tu trabajo, encomiéndate al Señor, que yo les digo siempre a mi familia, tenemos por costumbre que no arrancamos el carro, primero sin que todos se han puesto su cinturón, tanto los niños como los adultos, todos se ponen su cinturón. Yo no arranco, por algo fui maestro, ¿verdad? Yo no arranco el carro sin todos no tienen el cinturón puesto, ¿verdad? Y número 2, sin haber orado. ¿Sí? Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Ángel, ¿verdad? Que Dios lo guardó de ese accidente que tuvo de tránsito, porque muchas personas ya no tienen oportunidad de contarlo, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por tu vida, mijo, porque Dios te guardó y gloria a Dios, ¿verdad? Que estás aquí con nosotros hoy. Pero llevemos al Señor siempre presente en nuestras vidas, cuando salimos de nuestra casa, cuando vamos a nuestro trabajo, que Dios nos guarde, nos proteja, que Dios haga su obra ese día, que nos permita poder tener la oportunidad de compartir estas buenas nuevas a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Que nos libre el Señor de todas esas personas amargadas que hay en el trabajo. No sé si tú has tenido jefes así, ¿verdad? Vos, que son bien regañones, bien, ¿cómo dicen los mexicanos? Bien canijos, dice, ¿verdad? Que son insoportables, ¿verdad? Pero hay que orar, hermano, si tú tienes, ora por él, ¿verdad? Porque realmente uno se tiene muchas veces que aguantar en los trabajos porque tiene necesidad, ¿verdad? Pero que Dios te vaya transformando el corazón y que a través de tu testimonio esas personas puedan ser cambiadas, ¿verdad? No sé si las personas con las que tú trabajas, tu voz, tus compañeros, son creyentes o no, pero a través de tu testimonio ellos van a creer, ¿sí? Cuando tú les sirves a las personas, las tratas bien, con amabilidad. Allá en Guatemala tenemos la costumbre de nosotros siempre decir buenos días, ¿verdad? A todos, encuentras a alguien, le dices buenos días, pasa alguien en el camino, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Es una costumbre. Si alguien va por la calle y tú pasas y ni lo volteas a ver, como pasa aquí, ¿verdad? Se enoja la gente, dice, ay, tan creído, dice, ¿verdad? Ay, Dios. Se cree muy. Aquí no, aquí tú vas en la calle y estás saludando y dices, este está loco. Dice, ¿qué te pasa? Ni no te conozco. Pero allá no, allá tenemos esa costumbre, ¿verdad? De siempre saludar. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio vale mucho, hermanos, ¿verdad? Así que tú siempre en tu trabajo practica los buenos modales, trata a las personas con amor y vas a ver cómo Dios te recompensa, ¿verdad? Nos da mucho gusto nuestra hermana Leonor, ¿verdad? De ver cómo ella trata a sus clientes en su negocio, ¿verdad? Qué bendición tener a alguien así, ¿verdad? Que trata con amor a su cliente. Y por eso Dios la bendice, Dios le trae personas, ¿verdad? Porque sabe cómo tratar a las personas. Si tú tienes negocio, practica la hospitalidad, practica el amor y invítalos a la iglesia, ¿verdad? Como hace nuestra hermana, para que ellos también conozcan la verdad. Así que Jesús tenía esa mañana el desayuno preparado, pescado a la brasa y pan, ¿verdad? Así que Simón Pedro, dice que Jesús le pidió que llevara algunos de los peces que tenían y Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Y dice Juan, mira, Juan es muy matemático, él pone ahí hasta la cantidad de pescados que agarraron. 153 pescados grandes y él aclara que aún así, dice, la red no se había roto. ¿Sí? En la anterior ocasión, en Juan capítulo 5, donde tuvieron esa pesca milagrosa, dice que tuvieron que pedir ayuda para recoger otra barca que les ayudara a subir la red porque no aguantaba y la red se rompía. En esta ocasión ocurrió un milagro, no solo la pesca milagrosa, 153 pescados grandes, sino que también la red no se rompió. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, tu red no se va a romper, hermanos. Tu red va a estar ahí siempre firme, ¿verdad? El Señor te va a dar la fuerza y la sabiduría para saber qué decisiones tomar, ¿sí? Tu red no se va a romper, tu red va a estar firme, tu negocio, todo lo que tú emprendas va a prosperar. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí contigo, hermanos. Porque el Señor te está invitando a tener un desayuno con Él. Y Jesús dice, mira lo que le dice, verso 21 y 12. Y ahí vamos al tercer punto, el desayuno con el Señor Jesús. ¿Sí? Verso 12 al 14. Ahora dice el Señor, acérquense, les dice a los discípulos. ¿Y qué les dice? ¿Voy a comer solito yo aquí? Miren cómo como. No, Jesús les dice, vengan, desayunen. ¿Sí? Y dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque todos sabían que era el Señor. Así que Jesús viene, prepara el desayuno, sabía que ellos estaban frustrados, cansados, con frío, desvelados, etcétera, etcétera, y les da de comer. ¿No es precioso esto, hermanos, que Jesús siempre lo vemos en las Escrituras alimentando a la gente? ¿Sí?
Siempre el Señor está proveyendo pan para el hambriento, siempre Jesús está sirviendo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido para ser servido, dijo Jesús, sino para servir y dar mi vida en amor a otros, ¿verdad? Por otros, ¿sí? Los enfermos, los sanos no necesitan de doctor, dijo Jesús, sino los enfermos, ¿verdad? Yo he venido a sanarlos, ¿verdad? Así que vemos aquí a Jesús. Anteriormente, en el capítulo 17, habíamos visto cómo Jesús había lavado los pies a sus discípulos, los había secado con una toalla y les había dicho, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Sirviendo. Siempre el Señor, vemos ahí el Rey de Reyes, Señor de Señores, que muy bien hubiera dicho, a ver, vengan, pónganse a asar algunos de los peces que ustedes trajeron, que pescaron, y prepárenme el desayuno. Jesús lo hubiera podido hacer, ¿verdad que sí? Porque Él es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Con justa razón. Los discípulos inmediatamente, con gusto, hubieran preparado algo y le hubieran dado al Señor, que comiera y saciara su sed, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí vemos lo contrario. ¿Quién fue el que les dio el desayuno a los discípulos? Jesús. ¿Vemos? ¿Quién fue el que lo preparó, lo sirvió? Jesús. Y vemos aquí también que Jesús proveyó del pez y del pan, ¿sí? ¿Sí? Como lo hizo cuando multiplicó los 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y alimentó a más de 5,000. Aquí también el Señor preparó ese pescadito a la brasa, ¿verdad? No sé si tenía limoncito ahí para echarle, ¿verdad? Pero estaba muy sabroso, me imagino. Y les alimentó a todos, ¿verdad? Les dio de ese pez y de ese pan a los discípulos que estaban hambrientos. Así que entonces Jesús dice, les sirvió el pan y el pescado. Mira qué precioso. ¿Quién fue el que les sirvió? Jesús. Jesús les sirvió, ¿sí? No los discípulos a Jesús, sino Jesús a los discípulos, ¿sí? ¿Ok? Y dice el verso 14, y con este terminamos, que esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús se apareció a muchas personas, ¿sí? Como a María Magdalena, a los 2 discípulos camino a Emaús, ahí en Lucas. Se le apareció a Pedro, se le apareció a otras personas, a las mujeres también que habían ido al sepulcro, ¿verdad? Pero la primera vez que se les apareció, aquí está hablando Juan a los 11, ¿verdad? A los discípulos en conjunto y a los otros que estaban ahí también, ¿verdad? Lo vimos ahí en Juan capítulo 19, ¿verdad? Lo vimos ahí la primera vez, que estando la puerta cerrada, Jesús se les apareció, ¿verdad? Y les trajo paz. Y también a finales del capítulo 19 se les aparece 8 días después, y ahora sí estaba Tomás, ¿verdad? Y esta era la tercera vez, dice, que se les aparece en conjunto a los discípulos, ¿verdad? Después de haber resucitado de los muertos. Y Jesús se apareció, dice el libro de Hechos, que vamos a ver ya empezando ya la tercera semana de mayo, que Hechos 1:4 dice que una vez mientras comían con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Sí? Así que Jesús les promete que estaría con ellos hasta el fin del mundo, ¿sí? Y dice el versículo 3 que durante 40 días después de que sufrió y murió, Jesús se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios, ¿sí? Durante 40 días Jesús estuvo apareciéndoseles a las personas, ¿sí? A más de 500, dice Pablo también, ¿verdad? Que se apareció por 40 días después de que había muerto y resucitado de la tumba, para que las personas creyeran en Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿sí? Jesús siempre que se aparecía les traía a los discípulos paz, les traía a ese corazón afligido, les traía gozo. Jesús sigue transformando los corazones, hermanos, y con esto vamos a terminar haciendo una oración a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor? Amén. Hoy tenemos también la comunión, la Santa Cena. Vamos a orar también en eso. Así que vamos a orar. Si tú has sentido en tu corazón algún retroceso espiritual por algún fracaso, por alguna situación adversa, y como Pedro has querido regresar otra vez a los caminos que tenías antes, quizás has
sufrido alguna desilusión, algún fracaso matrimonial, algún fracaso espiritual, algún fracaso relacional, alguna relación rota. Hoy el Señor quiere traer paz a tu corazón, a ese corazón afligido, angustiado. Hoy el Señor quiere traer restauración y mostrarte tu poder, así como lo mostró a los discípulos con esta pesca milagrosa, ¿verdad? Lo único que el Señor te pide es que obedezcas, que seas obediente, que eches la red al lado derecho, ¿sí? El Señor está preparándote un desayuno todos los días en las mañanas, porque quiere tener contigo y con cada uno de nosotros un encuentro, que sea lo primero que tú hagas en las mañanas, tener un desayuno con Jesús, ¿sí? Y no te vayas a tu trabajo sin tener ese tiempo de oración con Jesús. Encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él hará, ¿sí? Confía en el Señor todos tus problemas, deposítalo en sus manos. Todo fracaso, toda desilusión, Jesús te ofrece hoy pan y peces. Él te ofrece un desayuno lleno de bendición, de nutrientes. Él quiere que tengas fe. Qué gran bendición tenemos, oh Señor, nosotros, Padre, que aunque no te hayamos visto, Señor, físicamente, hemos creído en ti, Señor, que tú resucitaste, que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día con poder, que tú eres el Hijo de Dios, el que cambia nuestro lamento y desánimo en gozo y alegría, Señor, el que nos transforma, nos perdona nuestros pecados, aún sin merecerlos, Señor. Gracias, Señor. Ahora tenemos, Señor, un compromiso. Ayúdanos a hacer un compromiso contigo, Señor, de pasar un tiempo a solas contigo, Señor. Ese desayuno que tú has preparado para cada uno de nosotros, ese refrigerio espiritual que tú tienes para nosotros, Señor, que sea nuestro alimento diario, Señor. Pasar tiempo en tu presencia, escuchando tu voz a través de tu palabra, orando, encomendando a ti nuestros problemas, nuestras desilusiones, nuestros fracasos. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, danos sabiduría para seguir confiando en tu palabra, seguir confiando en tus promesas, Señor, porque tú resucitaste de la muerte, tenemos victoria sobre la muerte, Señor, tenemos vida eterna, Señor. Gracias, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Ahora tenemos esta responsabilidad, Señor. Ayúdanos a proclamar que tú vives, Señor, que tú no te quedaste en esa cruz, que tú vives y reinas para siempre, Señor. Danos la capacidad, Señor, de traer personas, Señor, a tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seamos de ese canal de bendición para esas personas que están afligidas, que podamos compartirles del ministerio de la restauración, Señor. Así como tú nos has restaurado, nos has perdonado, nos has levantado, Señor, que nosotros también podamos hacer lo mismo, compartiéndole de este precioso evangelio a aquellas personas que están desalentadas, que tienen un corazón muerto, falto de paz, falto de perdón. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos, Señor, a seguir contando de las maravillas que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Que demos testimonio, Señor, de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, te doy gracias, Señor, por esta preciosa palabra que hemos podido compartir el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro pasado, Señor. Sabes, Señor, en qué situaciones hemos estado, que si hemos tenido algún fracaso, varios fracasos, no sea impedimento para que podamos seguir adelante, Señor, confiando en ti y en tus promesas, Señor. Tú tienes un nuevo amanecer cada día, Señor. Tú tienes grandes planes y propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Seguimos confiando en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti por siempre, Señor. Que no haya ningún obstáculo que nos quiera apartar de ti, Señor. Que nuestra fe permanezca siempre firme, agarrados de tu mano. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.
Damos al Señor, ¿por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios por su palabra. Amén. Tenemos esa responsabilidad, hermanos, de no quedarnos callados, ¿sí? De pasar tiempo a solas con el Señor todos los días. El Señor ha ido a preparar un hermoso banquete, ¿sí? Y vamos ahorita a entrar a la comunión, a la Santa Cena. Si nos hacen un favor nuestros voluntarios de pasar los elementos de la Santa Cena, vamos a orar. Y hoy, como primer domingo de cada mes, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y anhelamos su regreso. Amén. El Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Dice 1 Corintios 11:23, ¿sí? Dice el Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice la Escritura, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El Señor nos está invitando, hermanos, a que nos pongamos a cuentas con el Señor, a que reflexionemos, ¿sí?, en el sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, muriendo en esa cruz, ¿sí? El pan representa, este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros fue partido en esa cruz, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el Señor mismo, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo Jesús, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de participar, Señor, de la cena, de esta cena, Señor, de la Santa Cena del Señor, de tu cena, Señor. Un día vamos a estar en tu presencia, Señor, allá en las bodas del Cordero, participando en tu presencia, Señor. Lo hacemos hoy en memoria de ti, Señor, recordando tu muerte, tu sacrificio por nosotros en la cruz y tu sangre, Señor. Esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo mal, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir siempre esperando, anhelando tu venida, Señor. Y hacemos esto siempre en memoria de ti, porque tu venida está cerca, Señor. Las señales lo dicen, lo vemos, Señor. Pronto tú vienes, Señor. Ayúdanos a estar siempre preparados, Señor, porque puede ser hoy que tú vengas, Señor. Y recordamos, Señor, esto en memoria de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, te damos gracias. Esperamos que esta palabra que compartimos hoy haya sido de agrado y de bendición para tu vida. Llévate los puntos principales. Esta predicación va a salir en vivo el próximo miércoles también a las 7 de la tarde. Escúchala, vuelve a repasarla y consulta ahí los versículos que vimos. Estamos para servirte, somos los pastores Mario y Pati Torres. Conéctate con nosotros de la bella ciudad de Rockford. Ahí está nuestra página web, nuestra página en Facebook y en YouTube. No se te olvide, tenemos abajo una comidita para todos aquellos que quieran participar de
del discipulado. Ya hoy nos toca el final de la lección 11, que vamos a hablar de los dones espirituales. ¿Tú quieres conocer cuál es tu don? Acompáñanos abajo, tenemos una rica comida y después vamos a estar estudiando acerca de los dones espirituales. Que Dios te bendiga, muchas gracias por tu participación y no nos resta más que desearte la bendición de parte de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que Dios les bendiga, mis hermanos.